Se estaba haciendo tarde, pero teníamos plena confianza en que íbamos a llegar al siguiente pueblo antes de que nos agarrara la noche. Empezó a hacer frío, pero la larga caminata nos traía incluso un poco acalorados. Recuerdo bien que en ese momento nos juntamos con otros dos grupos en el camino y, para que te des una idea, desfilando sobre un mismo sendero a un mismo paso y velocidad, vendríamos unas 50 personas. Una de mis niñas caminaba con sus tíos, por tramos la llevaban solamente tomada de la mano y a veces en hombros. En ningún momento la perdí mucho tiempo de vista, a pesar de que confiaba plenamente en que mis hermanos la cuidan muy bien. Al venir casi hasta el frente, mi madre también venía echándole un ojo, muy a pesar de que ella batallaba un poco por venir cargando su cuadro del Cristo Negro de Chalma. En un momento vi que mi hija frenó el paso y se apartó de sus tíos. Mi hermano David inmediatamente me buscó con la mirada, luego señaló a la niña y se aseguró de que ésta se ubicara conmigo para proseguir con su camino. Lo primero que pensé fue que a lo mejor ya estaba tan cansada que probablemente se venía quedando dormida. Me hice a la idea de tener que cargarla hasta el próximo pueblo, que según mis cálculos no estaría a más de unos 20 minutos de distancia. La iba a levantar, pero ella se quitó mis manos de encima. Entonces me dijo que un señor la venía molestando. Liz tenía 6 años en aquel entonces. Cuando la oí decir eso se me encendió el rostro. Ni siquiera le pregunté más, la tomé de la mano y la llevé al frente de la procesión. No entiendo cómo una simple frase me cambió el humor totalmente. Además de todo, caminé a prisa pensando también que cómo era posible que mis hermanos no hubieran puesto atención a lo que yo creía que había pasado. Llegué al frente y le pedí a la niña que lo señalara. Ella levantó el bracito un tanto avergonzada, seguramente por mi reacción, y señaló una estatua de tamaño real que una mujer de mi edad venía cargando. Antes de entender lo que mi niña trataba de decir, le pregunté varias veces quién, cómo, dónde. Entonces vi que la figura la venía mirando a ella. Sus ojos eran de vidrio o de cristal, pero tenían algo de vida. No sabría explicar cómo, pero se movían. Bueno, al momento, terroríficamente miraban a Liz. Levanté a la niña porque, al igual que yo, estaba asustada. Los ojos del santo la siguieron, luego me miraron a mí. Recuerdo que bajé el ritmo de mi caminata, asustada, sobrecogida. Uno de mis hermanos también detuvo su andar. Él no sabía qué pasaba, pero no le dije de inmediato. No me salían las palabras porque no podía entender lo que acababa de ver. Le pasé a la niña a sus brazos mientras me decidí preguntarle a la mujer por la figura que venía cargando. Te juro que lo que vi a continuación lo vieron muchas otras personas que, tal vez no con la misma intensidad que yo, también se quedaron asombradas o confundidas, pues la persona que llevaba en la espalda la estatua se salió del camino y se escondió entre los árboles y luego desapareció. Dos, mi abuela lo vio. La primera vez que fui de peregrinación a la iglesia del Señor de Chalma, iba acompañando a mi abuela. A ella la invitaron unas vecinas que en cierto punto se nos adelantaron y nos dejaron solas. En la primera parada que hicimos para descansar y cenar, nos pusimos a discutir la posibilidad de regresarnos a la casa.
Unas 4 o 5 horas de regreso no eran nada comparado con el día y medio que nos esperaba hasta el final de la ruta. Fuimos en el mejor momento, cuando peregrinan la mayoría de los fieles. En ese entonces yo tenía 15 años y muchas energías. Mi abuela, por otro lado, tenía que caminar cuidando cada paso. Hay una leyenda conocida que dice que si no terminas la peregrinación, quedas expuesto a muchos peligros y maldiciones. Mi abuela, además de la devoción que le tenía al señor de Chalma, se tomaba muy en serio lo que se contaba de aquel lugar. No sé si lo conozcas, si alguna vez hayas oído del recorrido que se hace por lo largo de varios días. Se atraviesa bosques, cerros, se camina por el borde de la carretera, se sortean barrancos, se transita por lugares oscuros y peligrosos. Es mucho más fácil y ameno cuando se viaja acompañado, con la familia, con otro grupo de peregrinos. Aquella tarde mi abuela decidió que sería mejor buscar un lugar para dormir, acostarnos temprano, levantarnos a las 3 a.m., adelantarnos y caminar toda la madrugada para llegar a tiempo a la iglesia y alcanzar lugar. Así lo hicimos. No hubo necesidad de pedir que nos despertaran de madrugada. Todo el rato estuvieron llegando a la posada grupos de personas que, al igual que nosotras, buscaban un lugarcito en el piso y ahí se tiraban a recargar energía. De hecho, nos fuimos antes. No podíamos conciliar el sueño en el suelo helado y duro. Salimos de la posada, dejamos atrás el pueblo y nos echamos a andar, confiadas de que encontraríamos más personas en el camino. Ahí nunca hace falta quien te ilumine el sendero. Todos llevan lámparas, incluso nosotras que no íbamos tan preparadas, que ni siquiera nos llevamos una cobija y a medio camino tiritábamos de frío. Mi abuela siempre fue fuerte, decidida, aventada. Seguro iba cansada, pero llevaba la frente bien en alto y no se quejaba para nada, más que de la helada que había bajado del cerro. En un momento solo nos concentramos en caminar. Íbamos calladas, siguiendo de cerca un grupo donde iban otras mujeres que llevaban niños en brazos. Ellas nos daban confianza, pero no la suficiente como para integrarnos a su caminata. A las 4 de la mañana noté que mi abuela empezó a comportarse raro. A cada rato se llevaba la mano a la frente, murmuraba unas palabras, besaba la cruz de un rosario que apretaba en una mano, cerraba los ojos, inhalaba y exhalaba profundamente. La vi hacerlo 3 o 4 veces, mismas veces que le pregunté si quería descansar, si necesitaba sentarse un rato, si tenía sed o hambre. Las dos teníamos hambre, pero no podíamos hacer nada, porque llevábamos lo justo para comprar las flores al final y para pagar el camión de regreso. La quinta vez, mi abuela tuvo un sobresalto, tras lo cual se le escapó un «Virgen Santa». Se llevó las manos a la boca para no gritar más. Le vi el rostro asustado, le vi los ojos angustiados. No podía decir que no pasaba nada. Mi abuela entonces señaló hacia el frente. Aquella persona que marchaba con paso rápido nos había rebasado en 4 ocasiones. Sí, el mismo sujeto había pasado caminando cerca de nosotras, sobrepasaba nuestro andar, se perdía en la lejanía. Minutos después, aparecía nuevamente a nuestras espaldas. Nos alcanzaba, pasaba de largo y se fundía en la oscuridad. No era la imaginación de mi abuela, no era la privación del sueño jugándole una broma. Definitivamente era la misma persona, particularmente porque toda vez que ella lo vio, él venía caminando con la misma cadencia, paso firme y veloz,
además de que siempre traía los ojos vendados. Tres, la guirnalda de la niña. Te voy a contar algo que le pasó a un vecino, algo que casi siempre terminan contando los organizadores de las peregrinaciones en cada visita. Nosotros la conocemos como la guirnalda de la niña. La expresión "ni yendo a bailar a Chalma" salió de ahí, de los pies del Ahuehuete, una de las paradas obligadas de la peregrinación. Para quien no tiene idea de lo que estoy hablando, el Ahuehuete es un árbol enorme situado en una parte del camino al santuario. De sus raíces brota un manantial que inunda una pequeña poza. Para los primerizos es parte de un ritual. A quien acude por primera vez en su vida a pedir o agradecerle algo al Cristo Negro, se le coloca una corona de flores en la cabeza y se le pone a bailar. Luego debe remojarse la cara en el agua helada y cristalina. Bueno, depende. Hay gente que hasta se mete con todo y sus niños a bañar el cuerpo completo. Hay que aclarar que las aguas no son nada profundas, a lo mucho a un adulto le llegan a la cintura. Tal vez un niño de 3 años quedaría sumergido por completo. La gente de la unidad, bueno, los de aquella época, se acuerdan que en esa ocasión el grupo regresó sin una niña. Llegaron cansados como casi todos al Ahuehuete. Ahí encontraron sus alrededores casi vacíos. Igual que ellos, había 1 o 2 grupos más de visitantes. Lo demás estaba frío, solitario y poseído por una ligera neblina que bajaba de los cerros. Esa niña ahorita tendría casi 40 años. En ese entonces apenas había cumplido los 12 y nunca antes había ido a ese lugar. Su abuela la mandó meter al agua junto con otros niños. La pequeña poza estaba helada. Aún así, esto no impidió que se dieran su chapuzón. En una de esas, la pequeña se sumergió, dobló las rodillas y se hincó para meterse completa bajo el agua. La corona de flores que llevaba en la cabeza quedó flotando en la superficie. La abuela no estaba distraída a pesar de que cuidaba a varios al mismo tiempo. De hecho, se mantuvo mirando en esa dirección, en donde la niña se había zambullido. Pasaron los segundos, se cumplió el minuto y la niña no salió. Las tías, la abuela, el papá de la niña se metieron al agua. Los pasos que dieron al interior agitaron la superficie y no dejaban ver el fondo. Se tuvieron que quedar quietos para ubicarla bajo el agua. Desafortunadamente, la niña no apareció. No estaba su cuerpo ahí, ni ella salió y nadie pudo haberla raptado. Para prueba se miró el suelo. Ninguna huella, ninguna salpicadura en el piso de piedra. Lo que sucedió esa mañana se convirtió en un misterio que ninguno de los presentes pudo explicar. Al día de hoy en el Ahuehuete hay unas cuantas cruces incrustadas y también está la corona de flores de esa niña. En un principio rescataron la guirnalda del agua, ya que fue lo único que quedó de aquella pobre pequeña desaparecida. La corona pasó de mano en mano hasta que se perdió, hasta que de pronto apareció colgada en una parte alta del grueso tronco del Ahuehuete. Mientras que un grupo de gente gritaba el nombre de la niña por todos los alrededores, mientras otros tantos buscaban en las tiendas, puestos, casas, locales, otros admiraban con sorpresa el árbol. Enmarcado dentro de la corona de flores había un rostro.
Quien conoce un ahuehuete, quien lo ha visto de cerca, sabe que los troncos de estos árboles crean figuras, tienen formas, se les puede encontrar incluso rostros. Pues sí, plasmada en la corteza estaba la cara de la niña que horas antes se había diluido en el agua cristalina. Nosotros no estuvimos ahí, pero todo nos lo contaron los que vivieron la tragedia. Parte del grupo llegó hasta la iglesia principal y otros volvieron a la colonia antes de tiempo. De ellos nos enteramos esa misma tarde que el grupo no volvería completo. Un día después, la familia de la pequeña, con los pies ampollados, con las caras enrojecidas, con los ojos hinchados de tanto llorar, nos relataron lo que había sucedido y nos invitaron a una misa que le hicieron a la niña. Considero que esto que te acabo de contar es una leyenda moderna, así como la de La Llorona, como la del Charro Negro, la del niño del Estadio Azteca. Pero a diferencia de estas, de las que no se conoce con exactitud el origen o de dónde exactamente salieron estas vivencias, nosotros ubicamos bien a la familia que lo vivió. Y pues así, cada vez que vamos a la peregrinación, recordamos la historia. Si pasamos por el ahuehuete, buscamos la corona. A veces está, a veces no está, a veces hay que buscar bien el rostro en la corteza. Ese siempre está, sereno, con los ojos cerrados, como si estuviera descansando, como si estuviera esperando a que la encuentren, a que termine el sueño, la pesadilla. 4. La ermita. Podría hacer la historia más interesante diciendo que mis padres nos prohibieron hablar de eso, sin embargo, es un hecho que nunca nos han pedido que guardemos el secreto. Lo único que he notado es que ni mi madre, ni mis primas, ni mis tías hablan del asunto con nadie. Por el respeto que les tengo me reservaré nombres y ubicaciones. Únicamente te puedo decir que me atrevo a contarte la historia porque sucede cerca de los caminos que conducen al santuario de Chalma, tema de ciertas recopilaciones que escuché en este canal. Es una tradición iniciar el camino que recorren todos los peregrinos año con año, salir temprano, adentrarnos en el bosque, hacer paradas cada tanto para descansar, ir atentos de nuestros alrededores para encontrar la desviación. Nosotros no vamos al ahuehuete ni a la capilla del Señor de Chalma. Antes de llegar nos adentramos aún más en la arboleda buscando una ermita perdida en medio de la nada. El camino hasta la desviación lo tenemos conocido casi de memoria, por lo que con ayuda de unas señales que la familia ha colocado en el trayecto, nos desviamos para ir a un lugar que, como te repito, está bastante apartado. Es un sendero prácticamente inexistente. Realmente somos las únicas personas que visitamos ese otro templo, por lo que en un año el rastro que dejamos a nuestro paso inevitablemente lo consume la naturaleza. Como solución, amarrado a 2 troncos existe un larguísimo listón blanco que va de inicio a fin. De esta manera nos guiamos cuando de plano no se ve por dónde caminar. Llegaríamos pronto si hubiera una vereda trazada. 20 o 30 pasos después de cruzar un riachuelo y casi 3 horas adelante, encontramos la ermita. Las paredes exteriores están pintadas de verde, las de adentro de color durazno. Las ventanas que dejan entrar la luz exterior tienen sus cristales protegidos con herrería. Ni la sala de oración ni los dormitorios tienen instalación eléctrica, lo cual es un poco un problema, ya que la costumbre es pasar la noche en ese lugar. Para nada creas que es algo así como una cabaña o un lugar de descanso. Imagínate más bien un mausoleo o una ermita en su definición más básica, una iglesia pequeña dedicada a un santo, situada generalmente en una zona despoblada.
Aquella construcción sombría guarda un pequeño altar donde se veneran 4 figuras, la de mi abuela y su hermana, la de mi tía la mayor y la de una de sus hijas, todas fallecidas en décadas pasadas. Con ese detalle empieza lo terrorífico. Las figuras que se veneran de ellas son bustos colocados en gradas de cemento, rodeadas de ofrendas, de algunas de sus pertenencias cubiertas de polvo, monedas de plata y veladoras completamente consumidas. La ermita trata de 2 piezas medianas con techo muy bajo separadas por una puerta. Además de la capilla, hay un dormitorio, 6 bases de cemento sin colchón, solo los puros bloques fríos y duros. Tras colocar colchonetas, es ahí donde nos recostamos a dormir. Al igual que mis demás primas, comencé a ir a partir de los 16 años. Nunca antes ni lo había escuchado nombrar, ni tenía idea de la existencia de esa costumbre. Solo sabía que mi familia salía de viaje, de peregrinación, pero nada más. La primera visita es complicada, es difícil aprender cuando nadie te dice a dónde te está llevando, para qué, cuánto tiempo estaremos en la ermita, cuál es el propósito de esa peregrinación. Al principio me daba mucho miedo lo que hacían mis familiares cuando, dentro de la capilla, nos agarraba la noche. No había ni una sola luz que se encendiera para que identificáramos nuestros alrededores, más que las veladoras en el altar. Dentro de un bosque tan poblado, el grueso manto de oscuridad descendía del cielo antes de tiempo. Esas primeras ocasiones me quedé dormida en cuanto ya no había para dónde voltear ni en dónde descansar la vista. De no haberlo hecho, me hubiera enterado antes de tiempo del extraño ritual que ocurría de madrugada. Resulta que las puertas se deben quedar abiertas desde que llegamos, aún así no están para que uno salga, pues a partir de cierta hora está prohibido permanecer afuera. Pasadas las 12 de la noche, en las inmediaciones de la ermita, se empiezan a oír pasos. Hay otras personas que llegan, que rodean la construcción, que después de cierto rato, entran. Es mi abuela y su hermana, mi tía fallecida y una de sus hijas. Solo a una de ellas la recuerdo en vida y no se ve para nada como se veía antes. Era como si hubieran salido de sus tumbas. Luego de que entran, mi madre, mis tías, mis primas mayores las sientan en una hilera de sillas que prepararon la tarde anterior frente al altar y les dan un baño. Les pasan paños humedecidos con agua de hierbas por todo el cuerpo, les recogen el cabello, les cambian las ropas, permanecen varias horas mirándose de frente, hablando en voz baja, murmurando. Esto es lo más cerca que he estado de un culto. Probablemente no tenga la madurez suficiente para entenderlo, para optar no hablar de ello y mejor hacer mi parte. Mi madre me ha dicho que ponga atención porque algún día haré eso mismo por ella y que un día alguien más hará eso por mí. A las 4 de la mañana estas personas se levantan de sus asientos y por su propio pie salen de la ermita. No necesitan luz ni iluminación, sus cuerpos que parecen ser conducidos por una fuerza invisible se adentran en la oscuridad y desaparecen. La mañana siguiente los bustos, los rostros de alabastro de las fallecidas amanecen con descoloridos rastros de lágrimas de sangre. Antes de salir, alguien los limpia, imagino, pues un año después las encontramos solamente cubiertas de polvo, pero muy blancas, casi sonrientes. No te voy a decir que ellas son brujas, porque eso sí no tenemos permitido decirlo, pero creo que tú ya tienes una idea en la mente.
Cuando vas de peregrinación, caminas al lado de gente que va cantando o rezando. Tú puedes hacer lo mismo o te puedes ir en silencio, mirando los alrededores, platicando con tus acompañantes. Visitar al Señor de Chalma es un recorrido que a veces se extiende hasta por 3 días. Por las noches hay momentos de gran oscuridad y calma. Esa es la perfecta oportunidad que la gente escoge para contar sus propias anécdotas. En 17 años he escuchado de todo. En el trayecto que se hace a través del Valle de Toluca ocurren demasiadas cosas, siniestras, inexplicables, increíbles, milagrosas, dolorosas también. Decía mi abuela que ir de peregrinación es un reto muy grande, ya que en el camino siempre encontrarás algo o alguien que no quiere que llegues hasta el final. Como te repito, conozco bastantes historias que me han contado otros peregrinos, algunas leyendas bastante populares, pero esto que estoy por compartir contigo no me lo contó nadie, me pasó a mí. 5. El nicho de madera. El nicho es una caja de madera que contiene nuestra imagen, la estatua del Cristo de Chalma. Seguro has visto a alguien cargándolo en las espaldas. Algunos nichos tienen correas en la parte trasera para llevarlos al hombro como a una mochila. El nuestro tiene un paliacate en la parte superior, mismo que quien lleva a cuestas se pasa por la frente. Hace 6 años, pasando Jalatlaco, le pedí al jefe que me dejara cargar el nicho. Nunca había calado lo pesado que está. Siempre veía a mis compañeros llevarlo por horas sin descansar, sin siquiera bajarlo al piso. Desde donde nos dejó el camión y empezamos a caminar, estuvimos haciendo paradas a cada rato. Lo primero que nos retrasó fue que las muchachas querían pasar a las aguas menores. Después un abuelito se lastimó el tobillo y en lo que se ponían de acuerdo si lo regresaban al camión o se lo llevaban cargando, se nos hizo tarde. En un principio veníamos al ritmo de las demás peregrinaciones, pero en un momento nos quedamos solos. Fue ahí cuando pedí que me prestaran el nicho. Con dificultad me lo puse en la espalda y me eché a caminar. Como lo llevaba amarrado a la frente y estaba pesado, me resultaba increíblemente difícil voltear y mirar el camino que iba dejando tras de mí. Quien lleva el Cristo debe ir adelante guiando la caminata. Me ofrecí a llevármelo porque en tantos años acudiendo a las mandas, el camino me lo tenía aprendido de memoria. Me sentía capaz de conducir a los peregrinos, a mis compañeros. Bueno, eso creía. Una tía llevaba una bocina conectada al celular. En ella venía reproduciendo incansablemente su propia música. Antes de cargarme el nicho a cuestas, ya venía fastidiado del ruido, pero después ponerle atención a las canciones que sonaban a mis espaldas me hacía tantear el ritmo al que venían caminando los demás sin voltear. Así anduvimos por más de 1 hora. De vez en cuando se acercaban mis compañeros o mis primas y nos deteníamos a tomar agua. Yo no quería parar porque de verdad me estaba costando trabajo cargar con el nicho. Traía un hueco en el estómago, por lo que trataba de solo concentrarme en el camino, pues me urgía llegar al siguiente pueblo a cenar. Seguido venía pensando que no debía adelantarme y dejar a los demás atrás. Conociendo a la mayoría, era probable que así, de la nada, decidieran sentarse a tomar un descanso. La música era la única señal hasta que se interrumpió. La canción se detuvo a la mitad. Seguí caminando pues pensé que podría ser que se hubiese agotado la pila o que mi tía cambió de canción. Sin embargo, mientras esperaba que se reanudara la música, bajé un poco el paso.
No solo ocurrió eso, sino que también en ese momento sentí el nicho significativamente más ligero. Llevé mis manos a la espalda y lo traté de levantar. Se sentía 10 veces más liviano. Me detuve, giré el cuerpo completo y vi dos cosas que no esperaba ver en lo absoluto. La primera era que ya nadie, ninguno de mis compañeros, ni mis tías ni mis primas, venían tras de mí. Lo segundo fue que alguien, la única persona que venía siguiéndome, me estaba ayudando con el cajón de madera, lo estaba levantando con sus manos, por eso no se sentía su peso completo. Eso no era todo, la persona que me estaba supuestamente ayudando era un completo desconocido. Podría haberse tratado de un peregrino de otro grupo, sin embargo, el aspecto de ese hombre provocaba escalofríos. Su figura era alta, un poco más de 2 metros, su complexión era bastante delgada, pero lo que aún me pone la piel de gallina es recordar la obscenidad con la que miraba el Cristo tras el cristal. Recuerdo que susurré para mí mismo: ¿a dónde se habrán ido todos? Aquel hombre, momentos después, me respondió: están muertos. Sentí tanto miedo como no lo había sentido en mucho tiempo. Si no hubiera venido a cargo del nicho, eso me hubiera obligado a echarme a correr. Quería librarme de aquel sujeto, pero a la vez necesitaba ubicarme, encontrar el sendero, hallar al resto de la peregrinación. Caminé despacio hacia el frente, cuidando mis alrededores, pero también poniendo atención en cualquier ruido que me pudiera reunir con mi gente. Entonces, de pronto encontré el murmullo y el eco que producía la pequeña bocina que reproducía música. También los escuché gritar mi nombre. En un principio no fue fácil identificar de dónde venía el ruido, pero cuando les grité de vuelta, vi a unos cuantos de ellos aproximarse hacia mí. Aquella cosa entonces dejó de sujetar el nicho. De un momento a otro volví a sentir el peso completo de lo que llevaba a mis espaldas. Me encontré con mis compañeros al mismo tiempo en que vi a esa persona extraña erguirse, retroceder, volver a la oscuridad y esconderse entre un par de árboles altos. Antes de contarles lo que me había pasado, les pedí que miraran en la dirección en la que se había ido el sujeto que me interceptó. Nadie lo vio con la claridad con la que yo lo vi, pero sí pudieron observar cómo se sacudían las hojas y las ramas de los árboles que mi dedo señalaba. Entregué el nicho y me integré a la peregrinación. Mi tía se me acercó para aconsejarme, pero con un tono de regaño me dijo que eso le pasa a quien viene distraído. Me dijo que esas criaturas, que no son humanas, te guían al barranco. Esas palabras me hicieron sudar frío. Si no hubiera sido por su bocina, jamás me hubiera dado cuenta en qué momento me separé del grupo. Efectivamente, a unos metros de aquellos árboles donde se ocultó el hombre alto, estaba un rocoso acantilado. ¡6! Rescate. Salimos temprano de la posada. El día anterior lo habíamos caminado casi completo. No avanzamos mucho ya que por largos trechos veníamos cargando niños, haciendo paradas para comer, para descansar, para esperar a los que caminaban despacio. Cuando llegamos a la primera parada, buscamos una posada donde pudiéramos pasar la noche. Mucha gente se tira entre los árboles, pero pues así se pasa demasiado frío, se corren muchos riesgos. El caso es que nos levantamos y partimos a las 4 de la mañana.
Nos adentramos nuevamente en los senderos con dirección a nuestra siguiente parada. Tal vez ese sería el tramo más pesado: carretera, luego bosque, luego una bajada peligrosa, los barrancos y de nuevo subir al cerro. ¿Para qué salimos temprano? Para alcanzar lugar, para ser de los primeros en llegar. Ese era el plan, no obstante, eso no ocurrió. Todavía estaban oscuros los alrededores, se veía poco del sendero, pero como todos estábamos bien descansados, caminábamos con confianza. De pronto pasó algo extraño, me vino una sensación de intranquilidad, un malestar, una inquietud. Lo que me llamó más la atención en ese momento fue que no era el único que la estaba percibiendo. El grupo entero bajó la velocidad hasta que nos detuvimos. Nadie dio la orden de parar, nadie lo pidió, simplemente todos hicimos una pausa. La hicimos sin saber por qué. Repentinamente a dicha sensación le vino un cosquilleo en el cuello, primero en la nuca, luego en la barbilla. Me llevé la mano a la garganta de golpe pensando que un insecto me estaría caminando por la piel, pero entonces vi que la tía Betty hizo lo mismo. Puse atención y entonces observé que la cadenita que ella llevaba al cuello se estaba alzando frente a su cara, como si un imán, un magneto la estuviera jalando, atrayéndola hacia el cielo. Lo que yo sentía en el cuello era precisamente eso mismo. Éramos 4 o 5 los que portábamos rosarios, cadenas, cruces. A todos nosotros nos estaba ocurriendo lo mismo. Por unos instantes vimos las cruces invertidas apuntando al mismo tiempo hacia el mismo sitio. La verdad es que no recuerdo quién de todos tuvo la osadía de apuntar hacia lo alto con una lámpara. Dicen que escucharon que algo tronó en la copa de los árboles. Yo la neta no escuché nada, pero sí vi. Todos vieron. Un hombre desnudo colgaba de una soga. Se veía pesado, doblaba la rama, parecía que la iba a reventar mientras se mecía. Obviamente se encontraba muerto, tenía la lengua de fuera y los ojos bien abiertos. Las mamás cubrieron los ojos de los niños, los adultos mentaron madres, la tía Betty se dejó caer de rodillas, se puso a rezar. Poco después, lo que hizo la mano, hizo la atrás. Todos nos hincamos. Lo que vimos en lo alto nos hizo olvidar lo de las cadenas suspendidas y a todos se nos fue pensar que algo extraño estaba sucediendo. Pobre hombre, Dios lo tenga en su gloria. Lo que nadie había notado eran las inscripciones en su pecho, heridas quizá, pintura roja, lo más probable. Necesitábamos seguir andando, pero la tía Betty se obstinó en que nos regresáramos para notificarle a la autoridad. Nada íbamos a ganar, aquel sujeto estaba bien muerto. Tal vez te lo cuente con desinterés, pero en ese momento el grupo se separó. Las mujeres y los niños se adelantaron un poco, pero no llegaron lejos porque no nos decidíamos. Estaban pasando muchas cosas en ese momento. Había muchachas y muchachos llorando desconcertados, los que se querían regresar y los que se arrepentían de haber acudido. La autoridad de la tía Betty se impuso y nos quedamos todos mientras ella regresó al pueblo para traer a alguien que bajara a ese pobre desafortunado que colgaba del cuello y se balanceaba sobre nosotros. Pasaron las horas y ella no volvía. Nos empezó a preocupar que algo le hubiese pasado. No se había ido sola, pero aún así nos quedamos por un largo rato con el pendiente. Hubo muchos testigos, varios grupos que pasaron por ahí, se detuvieron a mirar, a realizar conjeturas, a santiguarse.
Por mi padre, que en paz descanse, te juro que ese muerto cada vez se veía colocado en un lugar más alto. Mis sobrinas decían que era porque la luz de la mañana lo iluminaba distinto, pero 1 o 2 veces fui a mirar el árbol y ya lo veía distinto. Cuando vimos regresar a Beatriz a lo lejos por el sendero, casi nos pusimos a aplaudir. Sé que fue una buena obra velar un rato al difunto, cuidarlo de las bestias, de los opilotes que rondan los barrancos. Sé que hubiera sido inhumano dejarlo ahí a que se pudriera, a que nadie más se diera cuenta que ahí había quedado, pero la verdad es que fue una perdedera de tiempo. Mi tía venía acompañada de un policía federal. Él no traía herramienta, pero seguramente solo venía a inspeccionar, luego llamaría a un equipo de rescate. El sol brilló más fuerte que otros días, sus rayos se colaban por entre las ramas de los árboles, todo se veía a la perfección. Sin embargo, al dirigirnos hacia los pies del árbol para señalar la rama exacta, el cuerpo se había ido, no estaba más. Lo buscamos desesperados con la mirada por un largo rato, pero no hubo resultados. No nos movimos de nuestro sitio, no nos movimos mucho, más bien tampoco queríamos pasar el rato exactamente abajo del muerto. No se soltó y cayó al suelo, mucho menos como la tía Betty se temía. Escuchamos o vimos algún animal carroñero rondando. El policía lucía muy sereno, no parecía molesto por haber sido distraído de sus labores para llegar a encontrar absolutamente nada. De hecho, estaba muy comprensivo con doña Betty. Le dijo que era normal, que no se asustara, que esos senderos no solo los recorre la gente que lleva la fe de la Iglesia Católica. Aquí también se cuecen habas. Lo que ustedes vieron tal vez no era lo que ustedes creyeron ver. Por esos rumbos hay de todo, personas que van colocando señuelos, trampas, que buscan a toda costa hacer flaquear, dudar o caer a quien con devoción acude a la peregrinación. Oiga, ¿pero no cree que colgar a un hombre en el bosque ya es demasiado?, preguntó Betty. El policía tardó en responder. Probablemente en ese momento se abrió una oscura carpeta de recuerdos en su mente. Jefa, eso no es nada. Usted no ha visto ni la mitad de lo que hemos encontrado en este bosque. Siete, noche eterna. Mis primos tienen la costumbre de cada año asistir a las visitas. Son los que siempre llegan, además de cansados, entusiasmados por las experiencias vividas. Para ellos, creo, es más la aventura que se vive en los días de caminata que el fin mismo. No me malentiendas, su familia es muy devota igual que ellos. Sin embargo, no a muchos veo disfrutar tanto la peregrinación como a mis primos. Me han contado que en todos esos años han visto cosas maravillosas, milagrosas, inexplicables, pero la anécdota que encuentro fascinante y terrorífica es esta que te compartiré. En la salida de 2001 recuerdan haber ido en agosto, unos meses después de la mera fecha de cuando el lugar se pone a reventar. Salieron de punto A con dirección a punto B con la experiencia de muchos años de visita. Sin embargo, luego de un buen rato andando, se dieron cuenta que nomás no llegaban a ningún lado.
El sendero, como es evidente por la gran cantidad de gente que lo recorre, está muy bien trazado. No obstante, hubo un momento en que parecía que ese grupo en particular había estado dando vueltas en círculos, pasaban y repasaban un mismo lugar a pesar de que todos estaban seguros de que estaban caminando en línea recta. Según sus propios cálculos, en el momento en que se detuvieron a discutir lo que estaba pasando, desde 2 horas antes ya tendrían que haber llegado al siguiente pueblo, al punto B. No era época de celulares, eran tiempos de mapas, pero no los había, solo senderos que seguir. Ahí es fácil perderse si nunca has ido, si caminas en cualquier dirección, pero déjame decirte que los senderos son muy claros y están muy caminados. Mis primos cuentan que necesitaban la siguiente parada de manera urgente, no solo porque tenían hambre y estaban cansados, sino porque un sentimiento de desesperación se había empezado a apoderar de la mayoría. Comenzaron a irritarse y a ponerse agresivos. Por la gracia de Dios, van a ver que pronto vamos a encontrar el camino, dicen que repetía cada cierto tiempo uno de mis tíos. En un árbol, mi primo Jaciel amarró un listón, se lo pidió a su novia, lo arrancó del moño decorativo de una blusa que traía puesta. 20-30 minutos adelante volvieron a encontrar el listón en la rama del mismo árbol donde la habían dejado. Después de eso siguieron andando, esta vez mirando bien el camino por el que iban, poniendo atención en no dar ni ligeramente la vuelta hacia izquierda o derecha, intentando solo caminar hacia el frente. La tercera vez que pasaron por el árbol del listón, sintieron tan fuerte la desesperación que empezaron a discutir la posibilidad de mejor regresar, buscar tal vez sus mismas pisadas para volver al punto A, de donde salieron. Era muy tarde y el cielo estaba muy oscuro como para hacer algo así. Muchos de ellos ya no aguantarían otra hora, ni otra media hora perdidos en la nada. No querían pensar en el hecho de que estaban perdidos, ya que todos los senderos llevan a algún lado, aunque tal vez ese era el único que no llegaba a ninguna parte. Se salieron un poco del camino y se tiraron sobre la tierra a tomar alimentos y a descansar un poco las piernas. Tenían varios temores, pero el único grave era pasar la noche a la intemperie y resistir el frío. Recuerda que en el Valle de Toluca siempre hace frío y de noche más. Algunos se echaron juntos para darse calor. Como no llevaban suficientes cobijas, las que había se las dieron a los mayores y a los niños. Los relojes marcaban las 2 de la mañana. 3 horas de descanso serían suficientes para cobrar un poco de fuerzas y para esperar a que llegara el amanecer y con él la claridad. Los que no pudieron dormir por la helada que había bajado de madrugada estuvieron apreciando que sus alrededores siempre se mantuvieron silenciosos, jamás escucharon otro grupo caminar cerca. Dieron las 5 de la mañana y nada. En el cielo no aparecía ni el más mínimo rayo de luz. La desesperación se convirtió en desesperanza, el enojo en tristeza. Dicen mis primos que se levantaron para echarse a andar, ayudaron a las señoras a retomar el camino, a levantar sus cosas, a ubicarse en la oscuridad, cuando de pronto, como un flash de cámara fotográfica, una brillante luz los sorprendió, los cegó. De un momento a otro, se hizo de día. Frente a ellos había un grupo de peregrinos que se había detenido a observarlos, un grupo que se había materializado repentinamente. Aunque mis primos y compañía pensaron que no había explicación, sí la había.
Ellos, junto con todo el grupo que supuestamente estuvieron caminando, dando vueltas por horas en la oscuridad, pasando por el mismo lugar, encontrando el mismo listón en el mismo árbol, realmente solo se quedaron dormidos a mitad del camino. El grupo que los encontró dice que los vio a todos sentados a orillas del sendero. Algunos estaban recargados en los árboles, otros tirados en el suelo, pero todos con los ojos abiertos, incluidos mis primos. No saben si fue una alucinación o si en realidad estuvieron atrapados en un bucle de tiempo. El caso es que todos, niños, adultos, ancianos, habían soñado que estaban perdidos, dando vueltas en círculos, encontrando una y otra vez el listón rosa en el árbol. Para hacerlo aún más incomprensible, dicen que de hecho estaban a menos de 50 metros de llegar al tan ansiado punto B. En el recorrido hay que tener cuidado con las desviaciones, con los barrancos, con las súbitas bajadas, especialmente porque no hay indicaciones ni señalamientos. Cuando cae la noche, andar se vuelve bastante peligroso. En gran parte del camino te vas encontrando cruces, sobre todo a un costado de la carretera y el barranco. También las hay dibujadas en las piedras, talladas en los árboles, incrustadas en la tierra seca. Sepa Dios cuántas desgracias, cuántas vidas se han perdido en el recorrido. Una de todas esas cruces tiene una historia increíble, aterradora y espeluznante. 8. La caverna. Mis tías dicen que desde que yo estaba en brazos iba a la peregrinación. En ese entonces mi madre y sus hermanas se rolaban turnos para cargarme a mí y a otro primo de mi edad. Dicen que en esos años todos cabíamos en un solo camión. Desde donde yo tengo memoria, afuera de la unidad se forman 4 autobuses que nos llevan cada año. En uno de esos autobuses viajan puros hombres. Me apena decir que casi exclusivamente van a echar relajo, a tomar, a divertirse. Hace 7 años, uno de todos ellos se perdió. Se cuenta que después de la escala que hicimos en un pueblo, uno de los muchachos venía contento porque había conocido a una chica de otro grupo. Se pusieron de acuerdo para encontrarse adelante, se salieron del sendero, se perdieron de la vista de la multitud. Esa fue la última vez que los vieron a los dos. Hace 7 años, la peregrinación de nuestra colonia se tuvo que suspender por el extravío de ambos jóvenes. Los estuvimos buscando día y noche, mañana y tarde. Desde un inicio se dio aviso a las autoridades, pero por más gente que se integró al operativo, no se logró nada. Parecía que se los había tragado la tierra. Rumbo al tercer día de búsqueda, alguien encontró un par de tenis colgados en la rama de un árbol. Sus compañeros revisaron las fotografías que habían tomado con sus teléfonos el día en que se extravió. Efectivamente, esos tenis le pertenecían a él. A unos 100 metros del árbol había una caverna, un amplio agujero en el cerro que en sus primeros metros avanzaba hacia el frente, se iba haciendo estrecho hasta cambiar completamente de dirección y convertirse en un hoyo vertical. Mi tío Felipe entró a la caverna, llegó lo más hasta el fondo que pudo. Apuntó hacia el vacío en el agujero que había en el suelo con la linterna, pero no encontró el fondo. Uno de los rescatistas se aventuró a descender. Luego de varios metros de profundidad, encontró algo. Definitivamente no eran los jóvenes extraviados, se trataba de algo que los forenses tuvieron que rescatar.
Todo esto que te estoy contando lo vio mi tío con sus propios ojos. Él se sumó al equipo de búsqueda hasta que se agotaron las esperanzas. Al fondo de la caverna había restos de otros viajeros, de gente que había tenido la mala suerte de caer al fondo y no poder salir. Dice que estuvieron buscando incansablemente los alrededores de esa caverna. El hecho de haber encontrado los tenis colgados en un árbol cercano les daba razones para creer que no podían estar lejos. Se hizo de noche y entonces aparecieron los gritos. Venían precisamente de la caverna donde recuperaron los restos. Nuevamente un equipo de rescate entró, buscó alguna derivación en el túnel. Los alaridos venían del fondo como si hubiese alguien dentro, solo que físicamente ya no había nadie. En un momento se tuvieron que dar por vencidos y aceptar que no encontrarían vivos a los muchachos. Gente del grupo talló una cruz en una de las piedras de la entrada. Además, se montó un calvario, una pequeña placa con el nombre de ambos jóvenes. También quedaron un par de espacios vacíos por todos aquellos que también habían perdido la vida ahí dentro. Desde entonces, las peregrinaciones que hace nuestro grupo se desvían en parte del camino para pasar a prenderle una veladora al pequeño altar. Aquí viene un detalle estremecedor. Por precaución, para no provocar un incendio, nunca se deja nada encendido. Sin embargo, siempre que vamos a la caverna, encontramos una veladora prendida. Podría ser algún otro viajero que pasa a dejarle sus respetos a los muertos de ahí. Pero eso no es lo único. Casi cada año, después de dejar flores y oraciones en el sitio y nos disponemos a reanudar el camino, podemos escuchar los gritos que vienen de la caverna. Salen horrendos alaridos que congelan la sangre, vienen del fondo del último agujero, el que va hacia las profundidades, como si alguien en ese momento estuviera pidiendo ayuda para salir. Nos escuchamos pronto con más historias, con más recopilaciones, fascinantes estrenos. No te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.